tardes, bienvenido a la Casa de la Cultura, donde esta tarde, tenemos el placer de presentar uno más de los tantos que don Pedro Javier Martínez ha escrito. El título, Lo que importa es vivir, ya es bastante sugestivo y la verdad que merece la pena vivir. Es un libro muy ameno, como ahora comentará su hijo Pedro, que es el que va a hacer el comentario, pero yo como lo he leído me ha encantado y se lo he dicho a él directamente. Hay muchas historias, que yo algunas me rozan, también las he vivido, y es verdad que lo importante, en los momentos difíciles que la vida nos plantea siempre, pues hay que saber salir de ellos y aprendiendo y viviendo. Yo, sin nada más, agradecer la asistencia y le doy la palabra a su hijo Pedro, que es el que va a hacer el comentario del texto, y después pues, el propio autor y estrella de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Decir que este es el primer libro de cuentos de mi padre, aunque hay algunos cuentos recogidos en algunas antologías, y que su obra es muy diversa. Ya tiene publicados 15 libros, casi todos de poesía, que es su don, su vocación. Él nació poeta y no ha tenido que aprenderlo. De hecho, si vemos su poesía primera de cuando tenía 16, 18 años, pues el estilo es prácticamente el mismo, simplemente ha evolucionado en perfeccionar su técnica. Dentro de esos 15 libros publicados, algunos de ellos tienen premios importantes, como el premio Ciudad de Torrevieja, o el Ciudad de Lepe, o Ciudad de Jumilla, o el Luis Santamarina. Y como digo, básicamente su obra principal es la poesía, aunque también la editora regional le editó una novela, una novela amoroso-esotérica, que se llama Una dulce manera de morir. También tiene un libro de recetas de cocina, en sonetos, que se llama Poeta en la cocina. Un libro que describe los pueblos del Mediterráneo, por donde pasa el río Segura, los pueblos ribereños, sobre todo de la zona de Alicante, que es una guía turística, que tiene una introducción de cada pueblo y luego los poemas correspondientes. Últimamente, porque además de sus libros editados tiene otros tantos en el cajón, lo último que ha escrito, pues según creo, es un libro infantil de poesía, porque a raíz de un premio que está bastante interesante, pues se ve que eso le motivó y en un par de semanas consiguió acabar ese libro infantil. Bueno, el libro que nos trata hoy es en prosa, ¿no? Es un libro de cuentos, cuentos más o menos variados a nivel temático. Se toca, por ejemplo, el tema de la eutanasia, se toca el tema de volver a la tierra, ¿no? Como en el cuento La tierra prometida, también el tema del tabaco a nivel esotérico, ¿no? Porque hay un cuento que es Las praderas azules del Edén, en que esta persona muerde el tabaco, entonces pasa a una especie de lavadora celestial, ¿no? Donde le limpian, ¿no? Y algunos son muy humorísticos, otros son costumbristas, como el agua que nos lleva, que cuenta la riada que hubo en su pueblo en el año 46, que anegó totalmente Dolores, porque mi padre es oriundo de Dolores, de la Vega Baja alicantina. Y también hay algunos cuentos, 4 o 5, que son como microrelatos, ¿no? Como por ejemplo María la Ramera, ¿no? Que normalmente hablan de gentes de su pueblo, ¿no? Y son también humorísticos. María la Ramera pues cuenta que la mujer que vendía allí los ramos de flores en Dolores, cuando llegó la televisión y se enteró lo que significaba también ramera, pues cerró la tienda.
Mi padre es poeta, pero como verán si leen este libro, como todo poeta, su prosa es exacta y podríamos decir deliciosa, ¿no? Como las cosas pequeñas, ¿no? Que van... Porque el poeta ya al tener la capacidad de síntesis, si se mete en la prosa, pues suele ser un gran prosista. Lo que pasa es que mi padre no... ha sido un poco vago, como él dice, irónicamente, porque de vago no ha tenido nada. Porque sus primeros libros, por ejemplo, la época de Barcelona, que es cuando publicó sus 3 primeros libros, pues trabajaba en la editorial Caral, Luis Caral Editores, que fue una editorial muy importante, pues allí estaba pluriempleado en La Vanguardia como corrector de estilo, en la editorial Caral también como corrector, al mismo tiempo estudiaba arte dramático y periodismo, o sea que no fue muy vago. Luego tuvo 4 hijos, que también cansa. Y bueno, tampoco quisiera extenderme más porque realmente yo este año, para quien no lo sepa, aunque creo que lo sabéis casi todos porque muchos sois amigos, superé la tesis doctoral sobre la vida de mi padre y obra. Entonces, claro, en cierta manera soy doctor en mi padre, que eso es algo que es particular, ¿no? Y por cosas del verano no he preparado la presentación de una forma exhaustiva, pero yo creo que más o menos hemos dado unas pinceladas. Es decir, que es un gran escritor y que en su prosa también se nota al poeta. Bueno, ahora veremos lo que dice el poeta. Pues yo digo que tenía ganas de publicar este libro, porque no había publicado nunca un libro de cuentos, y que espero que os guste. Y yo no me voy a extender, porque ya lo han dicho todos ellos. Voy a leer uno de los cuentos que se llama El paridor de impuestos. Es antipolítico, así que os ruego a los políticos que me perdonéis. Para manejar a los hombres es necesario embridarlos como a las bestias. Alguien lo dijo, pero se dijo. Y si no lo digo, yo ahora. Aquí nombro, es un país supuesto que se llama Nordalia. El presidente se llama Nordal y el dinero se llama Nordal o Nordales. Así que yo quisiera, porque seguro que mucha gente lo ha leído, pero no ha caído en ello, que Nordalia lo leyerais al revés y Nordal también. Hacer ese ejercicio. Pues ya después de este ejercicio voy a ello. Érase que se era un país llamado Nordalia, situado al sur del sur. Este país había llegado a ser en otro tiempo el más poderoso del continente, recibiendo pleitesía de todos los estados de la tierra, pero fue degradándose a medida que transcurrían los años hasta convertirse en un reino mediocre al borde de la desmembración, motivo sin duda por la deplorable ineptitud de algunos de sus gobernantes y la avaricia de otros. Salido de una oscura guerra civil y de 40 años de dictadura, pero también de una paz generosa y necesaria para la recuperación de los nordalianos, comenzó a florecer a finales de esos interminables años debido a un turismo de masas que consiguió abrir sus puertas al mundo y fortalecer hasta entonces su precaria economía. Y tras un tiempo de bonanza, al nordal de turno, o sea, al presidente y a su camarilla, se le fueron ocurriendo una serie de ideas, algunas buenas desde luego, con la creación de autopistas y carreteras, fortaleciendo la sanidad y la educación, estableciendo ayudas para los necesitados y mejorando en gran manera la vida de los nordalianos, que, por otro lado,
reducían de manera vertiginosa el caudal de las arcas estatales. Para ello fue necesario instituir una serie de impuestos recaudatorios necesarios para llevar a cabo los futuros proyectos y mantener las mejoras de que disfrutaban los ciudadanos. Al nordal que regía los destinos de aquel estado, en decadencia, se le ocurrió la gran idea de dictar una proclama en la que se sacaba a concurso un cargo singular en el gobierno, el de paridor de impuestos. O sea, el cargo en sí se reducía a estrujarse el cacumen durante toda la jornada de trabajo para intentar hallar el impuesto que mayores dividendos devengara a las arcas estatales. Y con tanto ahínco se puso a la tarea el elegido que estos fueron cayendo como rayos sobre las cabezas de los ciudadanos, destrozando su economía familiar y elevando por otro lado el contenido de la avariciosa bolsa de la hacienda pública. Se crearon impuestos de todas clases, al sol, porque se hacía necesario colocar al nordal destronado en justas elecciones generales con el correspondiente sueldo exorbitante de la compañía eléctrica de turno, al pago de medicamentos, al de rodaje y estacionamiento de vehículos y un sinnúmero de iniquidades que sería enojoso enumerar aquí. La mayor parte se trataba de impuestos sobre impuestos. El caso es que los nordales llovieron sobre el Estado copiosamente y eso dio lugar a que la avaricia de algunos se desatara y comenzase un descontrolado latrocinio por parte de muchos de aquellos que constituían el mismo gobierno y que se fue disparando a todos los estamentos y ayuntamientos nordalianos y por simpatía a infinidad de empresas más o menos relacionadas con estos. Y un mal día apareció en escena también la sombría perversión de las comisiones. Ante tanta garrama, se terminó siendo en Nordalia una auténtica pandemia. No hubo otra manera que propiciar un nuevo impuesto para hacer frente a tamaña moralidad y a la crisis general del continente que comenzaba a enseñar sus perversas orejas. Y un buen día, agobiado el nordal por lo menguado de la bolsa y por consejo de su círculo de sabios, llamó a capítulo al paridor de impuestos para que consiguiese uno definitivo que fuese capaz de evitar la bancarrota. El paridor, hombre regordete, untuoso y ladino, donde los haya, se presentó muy ufano ante el nordal y su corte y de sabios, y agachó la cabeza ante él en un acto de sumisión a la espera de sus palabras. Paridor, dijo este con voz contundente, precisamos de un nuevo impuesto que logre reponer los dineros gastados en las múltiples obras emprendidas por el Estado y las diferentes ayudas a los conciudadanos y que hagan recobrar el esplendor de antaño a nuestras arcas, para que Nordalia pueda hacer frente a este caos en forma de crisis que se le avecina. Quedóse el hombre callado y pensativo unos segundos, mientras se atusaba el gran bigote con un nerviosismo compulsivo. Finalmente, blandiendo una sonrisa de triunfo, contestó: lo tengo, señor, dijo palmoteando. ¿Y cuál es?, le conminó el nordal alentado. Se trata de una especie de impuesto inusual que viene a ser algo así como quedarnos con todo, o por lo menos con la mayor parte del sudor del trabajo de toda una vida de los padres con respecto a sus hijos. Se trata de un impuesto en el que es necesario ser cautos para que el pueblo se lo trague sin rechistar. A esta sinsentida, señor, podríamos llamarlo impuesto de sucesiones. Palmotearon el nordal y su comitiva, jaleándolo como unos chiquillos aviesos. Eso está muy bien pensado, paridor, eres la leche. Tenemos que ponernos enseguida al avío. Y se pusieron, y se creó en muy poco tiempo el nuevo contradios que cercó todavía más el cuello de los ciudadanos. Y los nordales, ganados casi siempre con sangre y sudor por los mayores y ahorrados a base de sacrificios y necesidades a través de una vida, fueron desviados al fallecimiento de estos y en su mayor parte a la bolsa estatal. Tanto es así que muchos de los herederos, perjudicados por esta amoral y vergonzosa ley, se vieron obligados a renunciar
a los bienes que cabalmente les correspondían. Como no es cosa de enumerar en esta narración cada uno de los desaguisados que tuvo que padecer el pueblo por parte de la administración a través de los años y que ustedes conocen sobradamente porque está reseñado en los papeles, referiré el último, que viene a ser como la madre de todos los impuestos y que es en sí una verdadera aberración, producto sin duda de una especie de estrujamiento de cerebro singular digno de una mente superprivilegiada. Esto sucedió no hace mucho en Nordalia y fue como la gota que colmara el vaso. El nuevo impuesto consistía en obligar a los artistas a prescindir bien de su jubilación, pagada con el esfuerzo de muchos años de trabajo, pero pagada al fin y al cabo, o bien de la remuneración de los derechos que devengaran sus obras, el colmo de los colmos. Y hubieron multas y se obligó a devolver a los artistas devengos y emolumentos de premios ganados en buena lid frente a una jubilación miserable, porque la administración pensaba que un escritor, pintor, músico, etc., debía enmudecer una vez jubilado, languidecer como una ostra, abandonando de manera definitiva la creatividad. Y esta moral y estrafalaria ley por lo menos tuvo la fuerza de desencadenar la protesta y levantamiento de todos los artistas y del enorme regimiento de sus seguidores. Y desde aquel aciago día se decidió que los artistas dejaran de producir y sus seguidores de adquirir sus obras por tanto. Y poco tiempo después se hizo la oscuridad y el silencio en Nordalia, aquel país donde la cultura había representado antaño un faro luminoso para todos los pueblos de la tierra, y dejó de escucharse la poesía y la música, y los ojos abandonaron la maravillosa costumbre de sublimar el espíritu en la belleza de la escultura, la pintura y el resto de las artes. Había terminado imponiéndose la mediocridad. Jodidos políticos. Bueno. Sí, algo más suave porque vamos. Yo estaba en un... Bueno, decir que la mayoría de los cuentos de este libro son morales, o sea, tienen su moraleja. Voy a leer el primero, el que abre este libro de cuentos, que se llama Lo que importa es vivir. Solo podía pensar. El cerebro era el único órgano de su maltrecho cuerpo que funcionaba con relativa normalidad. Relativa digo porque, aunque Patricio se afanaba mentalmente en enviar órdenes y más órdenes a sus articulaciones, éstas hacían caso omiso de las mismas, permaneciendo impasibles y onerosamente paralizadas. Sin duda, aquel terrible impacto que recibiera en la nuca al estrellarse contra las bordas en un inesperado bandazo de la embarcación había dañado de manera irreversible, según el diagnóstico del cuadro médico que lo atendió en el hospital al que fue conducido tras el accidente, los centros motores de su sistema nervioso. Del trágico accidente, únicamente recordaba el brutal costalazo que lo dejó tendido e inconsciente sobre la cubierta, bajo la asombrada mirada de sus compañeros que lo rodeaban desconcertados. Y luego, la oscuridad, la total inconsciencia durante 2 largos años, entubado y olvidado por todos, excepto por la joven mujer que compartía su vida y que jamás perdió la esperanza de que algún día, contra todo pronóstico, regresara del mundo de las sombras en que se hallaba inmerso. Porque amaba la mar desde su infancia, Patricio abandonó su Lorca natal y el negocio familiar de curtidos, heredado de padres a hijos desde hacía generaciones, en manos de sus 3 hermanos, compró una hermosa embarcación y se instaló, nada más contraer matrimonio, en la casita que la familia poseía en Puntas de Carnegie, frente a la playa. La vida transcurría feliz para la flamante pareja. Patricio ocupaba su tiempo en la pesca, en días de calma y en las labores propias del huerto, que se extendía, anexo a la casa,
y en el que, además de sus plantaciones de verduras y hortalizas, criaba conejos y gallinas ponedoras, junto al engorde de un par de cerdos que abastecían sobradamente la despensa familiar durante todo el año. Mari Huertas, con las oposiciones de magisterio recién aprobadas, impartía la enseñanza en una escuela rural del distrito de Marina de Cope, perteneciente al ayuntamiento de la vecina localidad de Águilas. Y Patricio despertó nuevamente a la vida una mañana transparente de verano, pero a una vida distinta y limitada, a una vida cercada por la indefensión que lo habría de confinar sin remedio al potro de tortura de una silla de ruedas. Guardaba como un tesoro los recuerdos de aquellos días en la mar, junto a un grupo de amigos, al acecho de las bandadas de atunes que, en apretados y acerados bancos, descendían en primavera hacia las cálidas aguas del estrecho. Pero su espíritu, en cambio, había desembocado en una postración sin retorno, sin duda impelido por el desencanto y la impotencia. Debía existir algún modo de liberarse y liberar a aquella mujer que envejecía de tristeza a su lado. No tenía ningún derecho a robarle los mejores años de su juventud, encadenándola al suplicio constante de su tragedia. La amaba demasiado para permitir que aquella situación sin esperanza, que se traslucía en la angustiosa mirada de sus hermosos ojos castaños, se prolongase por más tiempo. Patricio lo tenía más que decidido, pero no hallaba nunca la ocasión propicia. Y bien sabía Dios que no era por cobardía, sino por el dolor que su decisión habría de colgar en el alma de la mujer el resto de su vida. Mari Huertas no merecía compartir su desgracia, y el hombre se hallaba más que determinado a ponerle un drástico remedio. ¿Pero de qué manera? La falta absoluta de movilidad en sus articulaciones lo llenaban de rabiosa impotencia. Su mundo se limitaba a una habitación espaciosa, la mejor de la casa, eso sí, soleada y alegre, y con un enorme ventanal cuajado de mar y cielo, por donde se colaban a hurtadillas los recuerdos que él intentaba enterrar en su corazón porque seguían atormentándolo. La esposa, en un vehemente deseo de que su hombre no echara de menos la vida que bullía tras aquellas paredes, la había decorado con colores atractivos y flores, con infinidad de plantas que imprimían a la estancia una agobiante sensación de jardín clausurado. «Ayúdame a morir, Mari», se atrevió Patricio en un susurro. La angustiosa petición resonó como un trayazo en los oídos de la mujer, paralizándola. Nunca, hasta entonces, se había permitido Patricio una debilidad semejante, porque evitaba holgar en el dolor que a veces sorprendía agazapado en los ojos de la mujer y que se traducía en una lágrima furtiva que ella se aprestaba a enjugar con disimulo. No quiso escucharlo y continuó, simulando indiferencia, en la tarea de azucarar el vaso de naranjada que tenía entre las manos. Luego, introdujo en este una pajita y caminó vacilante hasta el ventanal junto al que su marido pasaba la mayor parte de su tiempo. Instintivamente acercó la pajilla a su boca. «Ayúdame a morir, Mari», repitió Patricio dolorido. «Ayúdame a morir con dignidad». La esposa sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo que la hizo derramar parte de la naranjada. Esta vez no podía hacer oídos sordos a la doliente súplica del hombre. Se hacía necesario afrontar la situación de una vez por todas y abandonar para siempre aquel proceloso silencio de cuchillos, de disimulos, de ambigüedades que habían marcado sus vidas desde ese mismo instante en que Patricio regresaba a la casa desde el hospital. La mujer depositó lentamente el vaso sobre la mesita del televisor y se lo quedó mirando con firmeza, intentando dominar el extraño temblor que amenazaba desembocar en un incontrolado desfallecimiento. «Amor mío», dijo con severidad, «yo no estoy a tu lado para ayudarte a morir, sino para lograr que continúes viviendo». Entonces, inició él desolado. «No lo sé, podría pedirte que te llenases de paciencia
que confiases en un milagro de tu fuerte naturaleza, o que esperaras el hallazgo por parte de la ciencia de un remedio adecuado a tu padecimiento. Pero todo ello no sería más que un cúmulo de palabras vacías y sin ningún sentido. Lo verdaderamente importante es saber afrontar con entereza tu realidad, que nos incumbe a ambos, y asumirla, Patricio, asumirla e intentar ser felices con lo poco que nos ha quedado. La fortaleza contenida del hombre se derrumbó, hecha añicos ante la sabia templanza de su esposa. Cariño, dijo él emocionado, ¿qué va a ser de tu vida malograda junto a un tetrapléjico? Malograda no, amor mío, exclamó ella acariciando tiernamente su cabeza. Di mejor sublimada. Yo nunca fui mujer de excesivas apetencias carnales, bien lo sabes. Y aquella pasión de nuestros primeros años se ha ido convirtiendo, tal vez por estas tristes circunstancias que atravesamos, en una dulcísima ternura que ni yo misma sabría explicarte, pero que llena y desborda mi corazón. No temas, jamás verás en mí un desfallecimiento. Vivirás en mi vida. Tú eres ya para mí como el hijo que jamás tuvimos. Permita que te cuide y deja que el tiempo diga la última palabra, que nunca será tan amarga como esa decisión tuya de desear la muerte. Patricio bajó los ojos avergonzado. Luego, haciendo un enorme esfuerzo, dijo entrecortadamente, ¿y si esto se alargara, si se alargara hasta el final? La mujer abrió los brazos desconcertada. ¿Qué pasará entonces?, preguntó Patricio, con un dejo de desaliento en su voz. La esposa, recobrada de su momentáneo desfallecimiento, se apresuró a responder. No sé, cielo, no sé. ¿Quién puede saberlo? ¿Dónde está la respuesta? Tal vez en Dios y en nosotros mismos, dijo dándole un largo y apasionado beso. No pienses en morir, amor mío. Abandonémonos a su misericordia. Bueno, ya. No quiero dejar, después de este cuento tan tristón, dejaros así, porque vais a ir llorando de aquí, y no quiero, así que os voy a leer uno muy cortito, que por lo menos os llevaréis una sonrisa en los labios. Se llama, y esto ha ocurrido, le ocurrió a mi hermano, Arre Caballito. Los nuevos ricos, sobre todo cuando proceden de una extracción baja e inculta, resultan de lo más extravagante. Así ocurrió con Feliciano, un muchacho que se dedicaba a la compraventa de ganado, pero que un golpe de suerte lo ascendió a la cima del poder y del dinero. Una tarde que intentaba cerrar un ventajoso trato con un conocido empresario, su pequeño hijo no paraba de encordiar, y Lola, su mujer, se lo llevó para intentar tranquilizarlo y que los hombres pudiesen hablar sosegadamente de sus cosas. «Anda, Feli, vente con mami, que va a darte un caballito para que juegues», dijo cogiendo su mano y arrastrándolo hasta la cocina. Poco después apareció el crío tirando de una larga cuerda en la que, en su cabo, la madre había atado una hermosa y sonrosada langosta viva. «¡Arre, caballito!», gritaba el niño alborozado. El empresario, al contemplar la escena, se llevó la mano a la boca ahogando una carcajada y pensó, lo que inventan los ricos cuando son nuevos, pensó, mientras sus ojos seguían al niño empeñado en arrastrar por el suelo tan suculento manjar. Agradeceros vuestra asistencia y ya vendrá otro. Ahora me olvido, primero de año, pero la que sea de poesía social. Muchas gracias. Yo, aparte de volverle a agradecer su asistencia y recordarle que mañana
se clausura el ciclo de conferencias Mirando al Mar con la astronomía y Guilma, que la dará Paco Montalbán. Si lo tienen a bien, allí estaremos y espero que también disfruten de esa conferencia. Muchas gracias. Ya. Pero la gente, a ver, que después le gusta, ¿sabes? Que televisión. Un poco de